Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Padre porque nos permite estar aquí en este inicio de semana para seguir compartiendo y seguir aprendiendo cada vez más de su palabra. Me siento muy gozoso. Fíjense, ya estamos ya en el capítulo 20 ya de Mateo. Hoy vamos a estudiar los versos del 1 al 19 y bueno, pues va a ser de mucha bendición para todos, lo sé. Bueno, que sea el Señor ayudándonos a seguir aprendiendo, pero me siento gozoso porque el Padre nos permite a través de todo lo que hemos ido aprendiendo confirmar cosas que ya sabíamos. Nos está permitiendo también aprender cosas nuevas, cosas que no sabíamos, pero que reafirman muchas cosas que ya sabíamos. O sea, el Señor no, nos está llevando en una sola línea conductora desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, es una sola línea, una línea que no se desprende en ningún momento, que no se desvía en ningún momento, sino que es una sola línea, y que lastimosamente hoy por hoy, ¿cierto? Se ha querido fragmentar esa línea, como que hay una línea que va de Génesis, ¿cierto? Y termina ya con todo el Antiguo Testamento, y hay otra que empieza ya con los Evangelios y termina en Apocalipsis. Entonces, esa fragmentación duele y esa fragmentación hace también mucho daño. Porque cuando el Señor te dice que su palabra es la misma hoy para siempre y que Él no cambia, y tú la fragmentas en dos, como si una fuese una cosa y la otra fuese otra cosa, o si una hablara de esto, pero ya esta habla de otra cosa, entonces ahí ya, por ende, se está diciendo que algo cambió, que algo ya no es. Pero si el Señor te dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no podemos fragmentar la palabra del Señor. No podemos decir que antes era, pero que ahora ya no es. Sino que es una sola línea, mi amado hermano. Una sola línea que hay que aprender a entender, que hay que estudiar, que hay que meditar en ella de día y de noche y que requiere de nosotros esfuerzo. Así como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿en qué nos debemos esforzar y ser valientes? En obedecer, en leer las escrituras, en cada día vivir conforme a lo que el Padre quiere para nosotros. Y requiere esfuerzo. O sea, no va a ser fácil, no va a ser algo, como dice uno, caído del cielo que te venga y ya, ¿no? Va a requerir de nosotros esfuerzo, dedicación. Entonces, es ahí la lucha de nosotros diarias como creyentes de cada día vivir una vida que al Padre le agrada y saber que no es fácil y que requiere de nosotros esfuerzo, más allá de que sabemos de que todo lo hacemos gracias a Él porque Él nos ayuda, porque Él nos sostiene, porque Él es quien nos da la fuerza. Pero más allá también de eso hay una responsabilidad de nosotros como hombres, como seres humanos, con esas capacidades que el Padre nos ha dado de decir voy a leer su palabra, de decir voy a muchas veces a dejar esto a un lado, o muchas veces ya voy a dejar de hacer esto para dedicarme a estudiar la palabra, para dedicarme a orar, para dedicarme a leer la palabra. O sea, requiere esfuerzo, requiere esforzarnos, no es algo fácil tampoco. Pero sabemos que como el Señor es quien nos ayuda, entonces esa carga, lo que parece ser una carga pesada, se hace ligero, porque el Señor es quien va con nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, les invito a que por favor me acompañen en oración para colocar el nombre del Señor este instante y que sea Él hablándonos hoy a través de su Santa Escritura. Amén. Oremos, acompáñenme por favor a orar. Señor, mi Rey, en esta mañana nos presentamos ante ti, dándote toda gloria, toda honra, toda adoración, toda exaltación, mi Rey. Gracias te doy, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, te doy por el privilegio tan grande que me das y que nos das a todos nosotros de ser parte, Señor, de tu pueblo, ese pueblo aquel que es gobernado por ti. Gracias porque tú eres quien nos da el privilegio de conocerte a ti, Señor, porque tú pudiste haber endurecido nuestro corazón para no aceptar tu palabra, pero tú eres quien pone en cada quien el querer como el hacer de las cosas. Señor, yo coloco en tus manos este momento. Padre, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor.
que seas tú hablando a tu pueblo, que no sea palabra de hombre, que no sea palabras de humana sabiduría, Padre, y que aún en medio de mis errores, aún en medio de mis fallas, Señor, de mis pecados, seas tú glorificándote, Padre, porque el que está aquí no es perfecto, el que está aquí no es ni más santo ni menos santo. El que está aquí, Señor, mi Rey, también tiene sus debilidades, Padre, pero tú usas este instrumento para tu gloria y tu honra, Padre. Yo soy ese instrumento y te pido que seas tú usándome en este momento para llevar tu palabra a tu pueblo, para que tu pueblo sea edificado. Te lo pido, Señor. Así como me hablaste a mí a través de esta palabra, también háblale a tu pueblo hoy, Señor. Te lo pido. Yo coloco en tus manos este espacio, que cada hermano esté atento a lo que se va a hablar, que cada hermano esté pendiente a lo que se va a hablar y que seas tú, Señor, hablándoles, Padre, que seas tú llevándote toda distracción, ayudándonos a estar atentos, Señor, a lo que tú, a lo que tú, Señor, has de hablarnos. Lo pido, mi Rey, en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, les invito a que por favor me acompañen. Es lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Fíjense la primera diapositiva de presentación. Y el título que le puse a este capítulo es Los primeros serán postreros y los postreros primeros, que es el mismo título que le di a esta parte de este capítulo, que va del verso 1 al verso 19. Entonces, quiero que por favor me acompañen y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjense, introducción al capítulo 20. Primero vamos a ver una pequeña introducción a este capítulo, lo cual nos mostrará digamos, a grosso modo de lo que este capítulo va a tratar. Fíjense lo que dice este comentario. La Biblia está llena de figuras retóricas, ya que a través de similes, parábolas, fábulas, metáforas y otras narraciones figuradas nos ilustran grandes verdades espirituales, ¿cierto? Eso lo hemos visto a través de todo este estudio de Mateo. O sea, cuántas veces el Señor no usó parábolas, similes, fábulas, metáforas para dar una enseñanza a sus discípulos y aún a las personas que le rodeaban. Pues fueron muchas, pero muchas, muchas, muchas. El capítulo 20 del Evangelio, según Mateo, comienza con esta parábola que es conocida con el nombre Los obreros de la viña. Entonces, esta parábola inicia con esta parábola, o sea, perdón, este capítulo inicia con esta parábola que es la de los obreros de la viña. Si recordamos un poco, allá en el capítulo 13 de este mismo evangelio, vimos varias parábolas donde nuestro Señor Jesucristo comparaba a través de actividades y circunstancias cotidianas el reino de los cielos. O sea, el capítulo 13 fue un capítulo lleno de parábolas, porque fue lleno de parábolas. Y ahorita vamos a ver ya en el 20 nuevamente que nuestro Salvador utiliza otra parábola para dar una enseñanza a sus discípulos. A partir de este momento, volveremos a leer más parábolas, las cuales nos traen grandes enseñanzas en cuanto al reino de los cielos y su pronto regreso. Y ahora nos ilustrará con una de las actividades cotidianas que se realizaban en Israel, y esta es el trabajo que se hacía recogiendo la cosecha en las viñas antes que comenzara la época lluviosa. No olvidemos que estamos en el periodo final del ministerio de nuestro Señor y ha comenzado a anunciar lo que le espera en Jerusalén. Veamos en detalle esta parábola. Al final del capítulo anterior, Jesús les habló a sus discípulos sobre la recompensa de abandonar todo para seguirle, ¿cierto? Les dijo cuál era la recompensa que ellos habrían de recibir por haber abandonado todo solamente para seguirle a él. Y les dijo que a ellos les sería dada autoridad sobre las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Son 12 tribus, un solo pueblo, 12 tribus. En este capítulo Jesús sigue la misma línea de pensamiento y responde a la pregunta ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero esta vez lo responde a través de una parábola. Entonces vamos a ver cómo nuestro Salvador va a seguir esa misma línea conductora que ha venido siguiendo desde el capítulo anterior. Solo que esta vez lo va a hacer a través de una parábola. O sea, a través de una parábola va a dar otra enseñanza. Y eso inicia a partir de este capítulo 20. Por eso es que este capítulo 20 se enfrasca mucho en esa parábola. O sea, vamos a ver que gran parte de este capítulo 20 tiene que ver con esa parábola. No solo por cuando la vayamos a leer, sino también que más adelante
muchas cosas también tienen que ver con esta misma parábola. Entonces, es muy importante, como que digo, entender esta parábola ya. Vamos a estudiar hasta el verso 19, que es un poquito más adelante de la parábola, porque la parábola no llega hasta el verso 19, si no estoy mal, llega hasta el verso 16, si no estoy mal. Pero pues vamos a estudiar un poquito más adelante para ver qué más adelante, después de la parábola, lo que dice nuestro Salvador. Entonces fíjense que todas estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta previo a empezar como tal a leer este capítulo 20. Porque pues este capítulo 20 realmente, o sea, se basa mucho en esa parábola. Se basa mucho, 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 mucho. Y que bueno, pues, y que muchas de estas cosas pues ya las hemos visto antes también, a través de las diferentes parábolas que pues ya hemos venido estudiando a lo largo a lo largo del libro. Entonces empecemos, fíjense, sí, fíjense, es hasta el 16, no estaba mal. Del 1 al 16 es la parábola de los obreros de la viña. Entonces vamos a ver esta parábola poco a poco y vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ella. Fíjense, en este capítulo nuestro Salvador comienza narrando una parábola que solamente se encuentra en el libro de Mateo. Muy importante, esta parábola no la vamos a encontrar en otro libro. No la vamos a encontrar en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, no. Solamente en Mateo está registrada esta parábola. Solamente en Mateo. Es que interesante eso, ¿cierto? Porque a veces vemos como que pues tratamos de buscar como un paralelo en lo que dice Juan, en lo que dice Mateo, en lo que dice Lucas, pero en este caso no vamos a encontrar ese paralelo porque pues esta parábola solamente se encuentra en el libro de Mateo. Entonces, ¿cómo empieza esta parábola en el verso 1? De la siguiente forma. Porque el reino de los cielos, ojo, muy importante, porque el reino de los cielos. Primera pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Pues ya eso lo hemos venido explicando mis hermanos un montón de veces. Los que han llevado la secuencia de todo el estudio saben que es así y que ya esto es un término que yo sé que pues a muchos ya se nos ha quedado en la memoria y eso es bueno, eso es importante y también eso es lo que se quiere porque pues el término reino de los cielos debemos tener en cuenta de que el término reino, ¿cierto? Debemos entenderlo desde el siglo I, o sea, desde el tiempo de nuestro Salvador. Hoy para nosotros un reino puede ser o sea, cuando nos hablan de un reino, qué es lo que se nos viene a la mente primero? Como que un rey, ¿cierto? Un rey, como que unos soldados, una guardia, puede ser hasta un castillo, porque es un reino, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, mis amados hermanos? En la mentalidad del siglo I no era así. En la mentalidad del siglo I, un reino era un reino, no porque tenía un rey solamente, no porque tenía guardias, no porque tenía una artillería, no. Un reino era un reino porque tenía una constitución que lo regía. Por eso era un reino, porque tenía una constitución que lo regía. Entonces, en este caso, pues, ese reino es eso. Es una constitución, es la constitución del cielo, es la constitución de Dios. Y esa constitución son sus mandamientos. Esa constitución son sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Porque los mandamientos del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a qué? A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar qué? Obreros para su viña. Que salió por la mañana a contratar qué? Obreros para su viña. Entonces, fíjense las características. Es un padre de familia, pero aparte de ser un padre de familia, dice que este padre de familia salió por la mañana ¿a qué? A contratar obreros para su viña. A contratar obreros para su viña. Jesús cuenta la historia del dueño de una viña que contrata a jornaleros para la cosecha. Que contrata a jornaleros para la cosecha. Yeshua usará esta historia para responder a una pregunta de Mateo 19, que dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, Yeshua ahora va a usar esta parábola
para responder algo que los discípulos le preguntaron en el capítulo anterior. Por eso es que, mis amados hermanos, es muy importante, muy importante no pretender ni creer que porque está dividido en capítulos, entonces un capítulo hace referencia a esto y el otro hace referencia a esto. No, es una sola línea. Y quiere decir que lo que se dice en Mateo capítulo 1 no puede ir en contra de lo que se diga después, porque es una sola línea, no se puede contradecir en nada, no debe haber ningún motivo de contradicción, porque realmente no lo hay. El hombre se dirigió al mercado, porque dice que se dirigió al mercado, ¿cierto? El cual era un lugar de reunión para los obreros de día. Un hombre que quería trabajar llegaba allí a primera hora de la mañana cargando sus herramientas y esperando que alguien lo contratara. ¿Qué pasa? Este hombre, este padre de familia, ¿cierto? Fue en la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Qué pasaba? De que en el mercado en ese momento, ¿cierto? En la mañana muy temprano se ponían las personas, los trabajadores, a que llegaran los demás y los contrataran. Bueno, tú me sirves para lo que necesito, venga, lo contratan y le pagan el día, le pagaban el día al trabajador. Entonces digamos que era como por lo menos solamente imaginémonos el hecho de que allá en el mercado aquí en Cartagena, ¿cierto? Se ponen varias personas a ofrecer sus servicios, ya sea para trabajar en una viña, ya sea pues para trabajar en un campo, ya sea para trabajar pues donde sea, donde tengan esa persona la habilidad de trabajar. Y pues obviamente iban las personas que tenían la necesidad de algún obrero, iban hasta allá, al mercado y contrataban a la persona pues que mejor consideraban y le pagaban a esa persona el día trabajado. Cuando dice que salió por la mañana, esto literalmente es en la madrugada. Usualmente se calculaba ser como las 6 de la mañana. O sea, cuando dice que fue en la mañana era muy temprano. Usualmente podríamos decir que a las 6 de la mañana. O sea, era muy de madrugada. Estos obreros que eran contratados el comienzo de cada día laboral habían convenido a trabajar por un denario al día. O sea, ¿cuál era el pago diario de un trabajador? Un denario. O sea, ese era como el salario mínimo, ¿cierto? Diario o el pago diario o el pago por el día. En este caso, a un trabajador en ese momento se le daba un denario. El salario diario común para un trabajador. Y esto era un arreglo completamente normal. O sea, eso era algo completamente normal en esos tiempos. Contratar a un obrero y pues contratarlo por el día y pagarle un denario pues a ese obrero por el día trabajado. Eso era algo completamente normal en ese momento. En los tiempos bíblicos, durante la época de la cosecha, los dueños de tierras cultivadas solían contratar mano de obra extra para recoger los frutos a su tiempo. Entonces, claro, estas personas, dueños de tierras, iban y decían, necesitamos recoger toda la cosecha antes de tiempo. Y claro, iban al mercado y contrataban ¿qué? Mano extra. Se contrataban por día y se les pagaba al final del día. Los hombres que buscaban este tipo de trabajo diario, ¿cierto? Los hombres que se dedicaban a este tipo de trabajo diario, o sea, como dice uno, se la rebuscaban, ¿cierto? O sea, lo que les saliera en el día por hacer, eso era lo que hacían. Entonces, este tipo de hombres que buscaban ese trabajo diario, se contrataban por día, ¿cierto? Y se les pagaba pues al final del día. Estos hombres se ubicaban en las plazas de los pueblos y allí iban a buscar los granjeros. Entonces los granjeros iban hasta allá, buscaban a estos obreros, ellos sabían que ellos se ubicaban allá y pues allá los buscaban, ¿cierto? Y pues los contrataban para el trabajo, para la obra. El granjero de la parábola no solo fue una vez a buscar jornaleros, sino en varias ocasiones. Dice que fue a la hora novena, ¿cierto? Que es la hora tercera, en este caso a las 9 de la mañana. La hora sexta, que son las 12 p.m. Y la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y la hora undécima, que son las 5 de la tarde. O sea, en estas horas, esta persona, este granjero, fue a buscar jornaleros, fue a buscar
personas que trabajaran para su viña, para su viña. Él fue en esas horas. En esas horas, él fue a buscar, en este caso, pues, trabajadores que pudiesen trabajar en su viña. Y el texto va a continuar diciendo, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ojo, fíjense que él había convenido con los obreros ¿cuánto? ¿Cuánto? Un denario al día. Pero fíjense, hay algo interesante que vamos a ver ahorita más adelante. A los primeros obreros, ¿cuánto les dice él que les va a pagar? Un denario al día. Y pues obviamente para ellos eso es lo más de normal, lo más de normal. ¿Por qué es lo más de normal? Pues porque era lo que se le pagaba a un obrero diario, un denario al día, ¿cierto? O sea, pero fíjense, algo muy interesante. Y es que a estos primeros obreros él les ofrece un denario al día, pero a los otros no les dice nada. Porque fíjense lo que sigue diciendo el texto. Saliendo cerca de la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? A las 9 de la mañana. O sea, digamos que él salió a las 6. Digamos que él salió a las 6, pero vuelve y sale a las 9 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana él va, ¿cierto? Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, él vio gente, digamos, a las 9 de la mañana y les pareció raro que esta gente estuviese desocupada a las 9 de la mañana, porque pues lo normal era que muy tempranito ya todas esas personas que estaban ahí buscando trabajo, pues ya tuviesen un trabajo. Pero no, estas personas eran todavía las 9 de la mañana y estas personas no habían conseguido trabajo. O sea, estaban ahí en la plaza desocupados. Pero ¿qué pasa? Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Fíjense que aquí hay algo interesante, porque él no les dice, y les daré un denario al día. Porque la pregunta es, ¿iban a trabajar el día completo? No iban a trabajar el día completo. Iban a trabajar menos. Iban a trabajar 3 horas menos. O sea que, pues no, digamos que, hablando uno acá, el pago no sería un denario al día. O sea, no sería un denario completo, sería menos. Sí me voy a entender. Entonces, claro, pero no les dice nada, o sea, no les dice cuánto les va a pagar, solamente les dice, y les daré lo que sea justo. Usted dice, o sea, pues por lo menos digamos que yo me coloco en la situación de estos obreros, están ahí. Dice, bueno, me va a pagar lo que sea justo. O sea, me va a pagar menos de un denario, pero por lo menos lo justo por el tiempo que yo trabajé. Y pues dice que ellos fueron, o sea, ellos fueron sin problema. Claro, pues es mejor algo que nada, ¿cierto? O sea, es mejor cero a tener por lo menos algo. Pero bueno, estamos aquí desocupados, pues nos van a dar lo que sea justo por nuestro trabajo, pues vamos, vamos. Entonces sigue diciendo el verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Ojo, cuando dice que es hora sexta y hora novena, dice que fue a las 12 de la tarde, más o menos, ¿cierto? A las 12 de la tarde, 12 del día para nosotros. Y volvió a ir a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Recuerden que la jornada laboral en ese momento era de 6 a 6. O sea, era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya se terminaba la hora laboral. Y ese era el día, ¿cierto? Lo que se le pagaba. Entonces, claro, estas personas, ¿cierto? Este hombre fue nuevamente a las 12 del mediodía y fue nuevamente a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y dice que halló a otros que estaban desocupados. O sea, qué raro, ¿cierto? O sea, por eso es una parábola, porque a la final no sucedió, pero el Señor a través de esta historia, ¿cierto? Está queriendo dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque pues a la final, digamos que era algo raro, ¿cierto? De que a esa hora todavía estuviesen personas desocupadas y sin un trabajo. Pero como digo, es algo raro, no imposible. Pero sí era raro porque pues ya a las 6 de la mañana ya todos los obreros ya estaban contratados. Porque pues el trabajo que se requería y más para esos tiempos donde se necesitaba que la cosecha estuviese a tiempo, pues eso era algo que digamos que abundaba bastante en ese entonces. Entonces dice que él fue nuevamente a la hora sexta y a la hora novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ¿cierto? La hora undécima, halló a otros que estaban desocupados.
Dice que ayudó a otros que estaban desocupados. O sea, pero ojo, aquí habla de la hora undécima. ¿La hora undécima cuál sería? Las 5 de la tarde. Eso que me da a entender que los que van a trabajar en la hora undécima, ¿cuánto van a trabajar de tiempo? Una hora, una hora, una hora. O sea que uno, o sea, por lo menos yo digo, hey, el que empezara a las 6 de la mañana, pues la gente tiene que recibir más que el que va a empezar ahora a las 5 de la tarde. O sea, obviamente tiene que recibir más. O sea, uno, yo sé, y digamos, yo sé que todos hemos escuchado esta parábola, todos sabemos cómo termina esta parábola, yo sé que muchos la hemos escuchado y los que no, pues bienvenidos, primera vez que la escuchan, perfecto, hermoso, porque van a aprender una enseñanza hermosa, algo hermoso que nuestro Salvador Yeshua nos quiere enseñar. Pero tenemos que ser realistas también, o sea, y es donde uno entra a ser realista. Dentro de lo justo en un trabajo, es que si tú trabajaste 8 horas y tuviste a otro compañero que nada más trabajó 2 horas, lo justo es que a ti te paguen más que a tu compañero que solamente trabajó 2 horas. Eso es lo justo. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Por lo menos, si una persona, ¿cierto? En este caso no va a trabajar un día, pues ese día no se le paga. Entonces ya no se le pagan, ya no se le paga la quincena completa, ¿cierto? Ahora se le pagan nada más 14 días porque fueron 14 días los que trabajó. Así sucede y es así porque es lo justo, claro, porque es lo justo ante la ley, porque es lo justo ante la sociedad, porque es lo justo, ¿cierto? Aún para todos, para todos. Y porque yo sé que todos lo vemos como lo justo. O sea, yo no creo que alguien aquí, no, es que a todos hay que darles por igual, no, a todos no hay que darles por igual. El que trabajó más se le paga más. El que trabajó menos, pues se le paga menos, porque trabajó menos. O sea, eso sería lo justo, ¿cierto? Y sabemos que debe ser así. Pero bueno, vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos con esta parábola. Entonces dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Fíjense que dice todo el día, porque ya prácticamente, pues, ¿cuánto faltaba para que se acabara la jornada laboral? Una hora. A esos que encontró a las 5 de la tarde les dicen, ajá, ¿y ustedes por qué están aquí todo el día desocupados sin hacer nada? ¿Qué le dijeron? Porque nadie nos ha contratado. O sea, nadie nos ha contratado, nadie nos ha dicho, ven, trabaja con nosotros, nadie. Nadie les ha dicho eso. Entonces él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjense que no les dice y recibiréis un denario. Pues porque el denario a quien se le daba, a quien trabajaba qué, todo el día. No al que solamente trabajaba una hora. Entonces vamos a continuar. La hora tercera era alrededor de las 9 de la mañana. Como se les decía, la hora sexta era alrededor de las 12 del mediodía. La hora undécima era alrededor de las 5 de la tarde. A través del día, el hombre fue al lugar donde se reunían los obreros. Encontró a todos que estaban desocupados y los encontró para que trabajaran en la viña. Y la cosecha no se rejuntaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaba la cosecha. Por eso era necesario que se cogiera antes. Entonces, para cosecharla era una carrera frenética contra el tiempo. Cualquier obrero era bienvenido, incluso si podía dedicar solo una hora de trabajo. O sea, cualquier obrero, o sea, cualquier ayuda que se requiriera en ese momento, cualquier persona que trabajara, no era vista como algo de masa, no era vista como que no estamos teniendo muchos trabajadores, porque como era una carrera contra el tiempo, de que toda la cosecha estuviese lista antes de la lluvia, porque si no se dañaba la cosecha, entonces pues era una carrera contra el tiempo. Entonces, todo obrero que se pudiese contratar y que pudiese trabajar, bienvenido sea. Bienvenido sea. Entonces, debemos entender también eso también. La imagen es que el hombre tenía una fuente inagotable de trabajo, ¿cierto? Para aquellos que querían trabajar. La impresión es que el hombre estaba sorprendido de encontrar obreros desocupados porque él tenía mucho trabajo que darles. También es algo muy importante cuando vayamos a ver la enseñanza de esta parábola. ¿Por qué? Fíjense que la fuente de trabajo prácticamente fue inagotable. Porque está bien, una cosa es que hayan obreros para contratar, pero otra cosa es que tú tengas la plata para pagarle a esos obreros.
Pues en este caso hablando de plata, pero sabemos que en ese caso se les pagaba con un denario. O sea, si yo tenía 5 denarios, pues sabía que solamente podía contratar 5 obreros. 5 obreros. Entonces, fíjense, él fue, si no estoy mal, 4 veces, ¿cierto? A la plaza. Y vamos a poner que por cada 4 veces que fue, contrató a cinco trabajadores, ¿cierto? Porque dice que eran varios, que porque estaban desocupados. Entonces, si me habla de que estaban desocupados, pues era porque eran varios los que estaban desocupados. Entonces vamos a poner que por lo menos fueron 5 por cada vez que fue. 5 por 4, 20. O sea, 20 denarios que tenían que dar, o más bien 20 denarios, no, tenían que darle 20 denarios a los primeros que, o sea, un denario a los primeros que contrató, y al resto, pues él veía cómo les daba. Él dijo que les iba a dar lo justo. Entonces, fíjense, o sea, por lo menos 20 denarios, bastante en ese entonces. Es bastante, bastante. Entonces ahí nos damos cuenta de que no solamente se trataba de que esta persona, ¿cierto?, hiciera obra de trabajo. El punto era que tuviese para pagarles. Pero nos damos cuenta entre la parábola y algo que caracteriza esto es que vemos que la fuente de trabajo, o sea, era inagotable. O sea, este hombre tenía los recursos para pagarle a todo aquel que quisiera trabajar, a todo aquel que quisiera entrar a la viña, porque los recursos eran ilimitados para él. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para la enseñanza más adelante. Que como digo, no me quiero adelantar a ella, quiero que vayamos poco a poco leyendo la parábola. Debemos tener en cuenta que la jornada laboral en ese entonces era desde las 9 hasta la puesta del sol. Pero fíjense, aquí algunos dicen que más o menos desde las 9. Pero fíjense que este hombre fue muy de temprano a contratarlo. O sea, algunos consideran que es desde las 6, otros consideran que es desde las 9. En ese momento lo que era pues la jornada laboral. El hombre prometió a los primeros trabajadores el salario de un día, que es un denario al día. O sea, digamos que estos primeros hombres, ellos no tenían problema. Ellos no les importaba si él contrataba después 5 más, o 8 más, o 10 más. Decían, no importa, porque ya yo acordé con él que era un denario. Y un denario es lo justo, es lo que está bien para mí y para mi trabajo. Yo no tengo problema con eso. O sea, estos hombres no tenían problema si este hombre contrataba más o contrataba menos. A ellos lo que les interesaba era que se les pagara su denario. Él sigue diciendo, a los otros obreros contratados a través del día no se les prometió un salario específico, que era lo que yo les decía, solamente lo que sea justo. El punto aquí es que lo que para este hombre era justo, no era justo para el resto de sus trabajadores. Y eso lo vamos a ver ahorita. Aquí está la clave. Y aquí algo que el Señor nos quiere enseñar. Como digo, todas esas enseñanzas las estoy guardando para el final de la parábola. Pero quiero que tengan este punto también presente. Y es que para lo que estos trabajadores veían como justo un denario, ¿cierto? Pero lo que en este caso la persona que estaba contratando a los obreros, lo que para ese hombre era justo, para sus obreros quizás no era justo. Entonces ahí había un problema. Y ese fue el problema. ¿Y el texto qué hace? Pues el texto continúa diciendo, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, cuando llegó la noche, ¿qué pasó? El señor de la viña dijo a quién, a su mayordomo, pues la persona que, el mayordomo era quien le administraba la viña y los recursos de la viña. ¿Qué le dijo a su mayordomo? Hey, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. O sea, vas a comenzar pagándole aquel que yo contraté a las 5. Luego le vas a pagar al que yo contraté a las 3, luego al que yo contraté a las 12, luego al que yo contraté a las 9 y luego al que yo contraté a las 6. Y le vas a pagar en ese orden. Fíjense que aquí él dio el orden en el cual se debía pagar. O sea, no era cualquier orden, era el orden que él había dicho. Estos son obreros de un día, así que se les paga al final de cada día. Cuando era tiempo de pagar a los obreros, a los hombres que se contrataron por último, se les pagó de primero. Y se les pagó pues el día completo, ¿cierto? Los hombres que fueron contratados a la hora undécima, que pues fue a las 5 de la tarde, quienes trabajaron aproximadamente solo una hora, obviamente estaban emocionados por ser los primeros en ser pagados.
y se les pagó el día completo. Hombre, yo le soy sincero, para mí que sería lo justo. Hombre, ven acá, pagarle primero a los que empezaron trabajando contigo, ¿cierto? A eso hay que pagarles primero, pero no, o sea, es que ahí está donde lo que el Padre nos dice en Isaías, es que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Es que no es lo que tú pienses. O sea, nuestra mentalidad es limitada, se limita a la hora, a lo que vemos. Pero es que el Señor no es así, mis amados hermanos. Yo sé que para muchos, hey, lo justo es que yo le pague primero, pues al que primero contraté. Y le pague de último al que último contraté. Al que último contraté. Y fíjense que esto me recuerda algo que yo he tratado de también de implementar con mis hermanos. Cuando nosotros estamos jugando cartas, a veces nos ponemos a jugar un jueguito que se llama Uno, ¿cierto? Yo sé que muchos lo han escuchado. Cuando nosotros empezamos a jugar, yo me di cuenta de algo. Y es que quizás a mis hermanos, porque uno de los más pequeñitos, a veces les costaba mucho lo que era. O sea, cuando les tocaba hacer algo, como que se molestaban. Ay, ¿por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no lo haces tú? O sea, ese tema del servicio era algo que les costaba, pero yo quería empezar a implementarlos en ellos, o sea, de que ellos fuesen serviciales y que entendiesen de que, de que la persona en este caso con, digamos, con mayor autoridad, ¿cierto? En este caso con mayor responsabilidad, es la que más debe servir, es la que más debe servir a los demás. O sea, darles a mostrar a ellos de que el servicio a los demás es algo que todos debemos tener y que deben hacer de nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros cuando jugábamos, yo, yo les dije, el que pierda la partida, usualmente es cierto, nosotros tenemos la costumbre de que el que pierde la partida es quien recoge las cartas y las sirve a los demás. Entonces, claro, algunos dicen, no, recoge las cartas tú, no, tú recógelas. Entonces siempre había como que esa discusión de que quién recogía las cartas después y las repartía de nuevo. Entonces, como había esa discusión, yo dije, bueno, vamos a hacerlo así, estar en adelante, el que gane es el que va a recoger las cartas y las va a repartir a todos. Pero va a ser el que gane, no el que pierda. El que pierda no va a recoger las cartas y las va a repartir. Va a ser el que gane. Entonces al comienzo, ellos dijeron, no, pero entonces si esa gracia, entonces no gano. Voy a perder todas las partidas para no tener que recoger las cartas. Yo, bueno, si tú quieres perder, pierde. Pero esa va a ser la regla. Y claro, pues ya empezaron ahí, obviamente, eso fue un poquito duro para ellos, pero empezaron a entender eso, de que no se trata de que el que pierde o el más inferior ese es el que debe servir, ese es el que debe hacer, sino es quien en este caso, pues quien gana, ¿cierto? Quien tiene una mejor posición porque ganó, porque es el primero, ese es el que más debe servir. Y eso es lo que quizás se está mostrando aquí, y lo que yo logro ver aquí, y ahora que se lo estoy compartiendo, se me vino este ejemplo a la mente de lo que en su momento yo le dije a mis hermanos. Y es eso, de que, de que no se trata de quién es el mayor y hacia el que se le debe dar de primero, sino de que el Señor tiene misericordia aún de los que para este mundo son inferiores, para este mundo están en pocos. Y a esos que están en pocos, o los que, bueno, a esos que el mundo pone en poco, es a ese a que el Señor pone de primero. Para humillar a aquel que se cree mucho, para humillar a aquel que se cree que puede más o que sabe más o que está en un mejor lugar que otros. A ese enseñarle de que no es nada. Entonces, qué bonito, ¿cierto? Cuando el Señor a través de estas cosas nos enseña eso. Y el pasaje continúa diciendo, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, como a eso se les iba a pagar de primero, ¿cierto? Ellos llegaron, se acercaron para recibir su pago y recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Y yo imagino, caramba, si yo fuese de los que primero contrataron y yo veo, cierta, mira, ve, a esos que empezaron a las 5 de la tarde se les pagó un denario. O sea, que a mí se me podían estar pagando como 2 denarios, ¿cierto? Pues porque trabajé más tiempo. Es claro, yo acá emocionado.
está bien, 2 denarios me van a dar. Porque claro, pues esa es la lógica de nosotros, ¿cierto? Pero al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Claro, lo que yo estaba pensando y lo que todo el mundo hubiese pensado. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ya me desilusioné, ya me molesté, me parece una injusticia. ¿Y cómo va a ser si es que yo trabajé más, si es que yo hice más? Pero no, o sea, no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor busca enseñarnos. Vamos a ver. Los hombres que fueron contratados a la hora undécima, quienes trabajaron aproximadamente solo una hora, obviamente estaban emocionados por ser los primeros en ser pagados y que se les pagó como el día completo. Lo que les dije anteriormente, se les pagó el día completo. Eso para cualquier otro hubiese sido una injusticia. Para con aquellos que sí trabajaron el día completo. El orden de pago era importante. Si a los primeros obreros se les hubiese pagado de primero, no hubieran tenido el tiempo de desarrollar la expectativa de que había más pago para ellos. Claro, porque si se les paga de primero, pues ellos reciben su pago y se van, ¿cierto? Pero no, estaban de último para ver y tener la expectativa de que, oye, yo voy a recibir más porque trabajé más. Posiblemente los primeros sintieron su vanidad herida al ser pagados después que los otros. Ellos utilizaron su tiempo de espera en considerar su superioridad sobre los recién llegados. A ellos ahí empezaron como que a considerar como que, bueno, ¿y por qué nosotros igual que ellos si trabajamos más? Pero todo eso fue en la espera de que les pagaran a ellos. Porque claro, como ellos estaban de último, ¿cierto? Ellos tenían que ver o ellos veían cuánto se les pagaba a los demás. Pues claro, ellos decían, no, a nosotros nos pagan más. Pero cuando ve que le pagan al primero, o sea, al que empezó a las 5 de la tarde, un denario, ellos qué piensan, ah, no, a nosotros también un denario. La lógica, esa es la lógica del hombre. O a nosotros también, perdón, más de un denario. O sea, si a ellos les pagaron un denario, pues a mí me pagan 2 o 3 denarios, pero no me van a pagar uno. Sería injusticia para mí. Y sé que también sería injusticia para todos, ¿cierto? Yo sé que sí. Sin embargo, los obreros que se contrataron primero, temprano en la mañana, quienes habían trabajado todo el día, fueron pagados exactamente lo que el hombre les había prometido. El hombre hizo exactamente lo que les había prometido, pero la suposición de los trabajadores de recibir más de lo que se les había prometido fue decepcionada. Claro, fíjense que dice lo que sigue diciendo el pasaje en el verso 11. Y al recibirlo, o sea, al recibir su pago, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Claro, imagínense el calor, la temperatura, todo lo que tuvieron que padecer y allá trabajando todo el día para que le paguen lo mismo que aquel que trabajó una hora. Hermano, yo estrilo igual que ellos y me pongo hasta peor. Sabemos que todo esto es una parábola, o sea, tenemos que tener en cuenta que es una historia que nuestro Salvador está narrando, pero que como tal no sucedió. Pero que como tal no sucedió. Entonces, estos postreros han trabajado una sola hora. Fíjese, muy importante esta frase, y les has hecho igual a nosotros. O sea, a estos postreros que solamente trabajaron una hora, los has hecho como igual que nosotros. Nosotros trabajamos más. ¿Cómo los vas a hacer a ellos igual que nosotros? No puedes hacerlos igual que nosotros, porque nosotros trabajamos más que ellos. Pero fíjense, es fácil tener empatía con estos que habían trabajado todo el día. Ellos trabajaron mientras los otros estaban desocupados. Ellos trabajaron en el calor del día mientras que otros estaban en la sombra. Sin embargo, se les pagó lo mismo, claro. O sea, es fácil. Pues digo, aquel que no esté de acuerdo con lo que estos hombres están diciendo aquí y con su reclamación, pues mi hermano, no sé, o sea, sería algo bastante raro porque creo que todo ser humano, ¿cierto? Sabría que ellos tienen razón en lo que están diciendo. O sea, ellos tienen razón en ponerse así.
porque no se les podía pagar igual. Ellos tienen razón en colocarse así, porque claro, no se les podía pagar lo mismo. Y como digo, yo sé que, no sé, pero yo creo que todos aquí hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Pero ¿cómo es posible si yo trabajé más tiempo y a este que trabaja nada más una hora le vas a pagar lo mismo que yo trabajé? Pues es injusto, claro, es injusto. A primera vista nos parece justa la reclamación de los hombres que trabajaron todo el día. ¿Y quién no hubiese reclamado? O sea, ¿y quién no hubiese reclamado? ¿Sabes? ¿Quién? ¿Quién no hubiese reclamado? Todos hubiésemos reclamado. Pero veamos la bonita enseñanza que nos quiere dejar nuestro Salvador con esto. Y es que eso es algo, o sea, eso es lo justo. Porque por lo menos, amado hermano, si tú trabajas solamente 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿cierto? Pero tienes otro compañero que trabaja los 5 días, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿A quién crees tú que le van a pagar más? ¿A tu compañero o a ti? Pues a tu compañero, porque trabaja más días que tú. Y es lo justo. Aún si a tu compañero le pagaron lo mismo que a ti, tú dirías, hey, eso es injusto porque tú estás trabajando más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sabemos y yo por lo menos entiendo la situación en la cual está este hombre y su reclamo también. Pero el pasaje continúa diciendo, aquí hasta aquí ya vamos del 13 al 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Ey, amigo, yo no te estoy haciendo nada malo. El dueño de la viña le dice, amigo, ¿por qué te molestas si yo no te estoy haciendo nada malo? No conveniste conmigo un denario. Ey, nosotros acordamos un denario, yo te estoy pagando un denario. Eso fue lo que tú y yo acordamos. Eso fue lo que tú y yo acordamos. Un denario, yo te estoy pagando un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero, o aquí está la justificación de este hombre, yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Fíjense, si nosotros fuésemos los obreros, ¿cierto? Que trabajaron todo el día y se les va a pagar lo mismo que aquellos que trabajaron una sola hora, pues lo viésemos como algo injusto, ¿cierto? Completamente injusto. Pero desde la posición de aquel que trabajó una hora, pues ¿cómo lo ves? Como algo bueno. Ahora bien, aquí es donde por lo menos si yo fuese este hombre que está discutiendo, que le está reclamando al dueño de la viña, porque me pagó lo mismo que a los otros, pues ya cuando él me dice eso, yo digo, hey, pero es cierto. Me acuerdo con él fue la de un denario. Ya, ya lo que él le pague a los demás ya no es problema mío. Porque me acuerdo con él fue un denario. Y ahí me pareció justo ese pago por un día. Ya lo que le paga a los demás ya no es problema mío. O sea, ahí es donde ya tú dices, bueno, sí, verdad. O sea, yo por lo menos yo digo, hey, sí, me parece injusto, pero callado porque ese fue mi acuerdo con él y yo tengo que respetarlo. Y eso sucede mucho a veces hasta en las empresas, fíjense. Por lo menos a cada uno se le paga el salario mínimo, pero podemos decir, no, pero al otro se le dio un bono. Oye, ven acá, ¿y tú por qué le diste el bono a él y no a mí? No, porque pues yo quiero. Es mi empresa, es mi plata. O sea, o sea, sucede así también, de que al otro le pagaron más y dice, bueno, ¿y por qué le habrán pagado más? Bueno, no sé, seguramente habrá hecho alguna buena labor en la empresa. Obviamente, claro, porque la empresa tampoco va a regalar dinero solo porque sí. Pero pueda que el día de mañana se te presente la situación de que le dieron más o le dieron un bono solo porque sí, porque le cayó bien al jefe, porque le pareció bien un buen trabajador, no sé. Y tú que ya llevas más tiempo trabajando en la empresa y ni un bono te han dado. Pero pues, este hombre cayó en gracia ante el jefe enseguida y el jefe le dio un bono. Y el jefe le dio un bono. Entonces, fíjense que sucede así. Pero, ¿cuál fue tu acuerdo con tu jefe? Que te iba a pagar, ¿qué? El mínimo. O sea, ya lo que pase de ahí para allá, pues ya no es problema, digamos, tuyo. Que si al otro le queda dar un bono, ya eso no es problema tuyo. ¿Por qué no es problema tuyo ni mío? Porque es que al final tú tienes que velar por el acuerdo que tú tuviste con tu jefe.
no por el otro, no por el otro, porque ese fue tu acuerdo con tu jefe. Fíjense, yo recuerdo la primera vez que tuve mi primer trabajo. Yo recuerdo que yo empecé para mediados de febrero del año 2019. Gracias a Dios todavía me he mantenido en ese trabajo. Pero yo empecé para la segunda quincena de febrero. Yo recuerdo que yo empecé trabajando como un 20 de febrero, por ahí. El punto es que cuando llega a finales de febrero, ¿cierto? Pues yo digo, bueno, seguramente me van a pagar los días que trabajé en esta quincena, ¿cierto? Pues yo digo, probablemente no, probablemente sí. En fin, yo decía, bueno, vamos a ver. Cuando a mí me pagan la quincena, a mí me pagan mi quincena completa. A mí no me descuentan los días esos que digamos que no empecé a laborar. A mí me pagaron mi quincena completa. Y pues obviamente yo estaba sorprendido porque yo no esperaba que me pagaran mi quincena completa. Y bueno, pues yo le pregunté a mi jefe, venga jefe, porque pues no sé si fue, yo decía, no sé si fue que mi jefe se equivocó o qué, o sacó mal los cálculos, pero por lo menos yo tenía claro el día que empecé a laborar, a empezar a trabajar. Hubo un 20 más o menos. Decía, bueno, estarán descontando unos 5 días de la quincena, no me lo van a pagar todo, pero bueno, ahí recibo mi pago. Pero me pagaron toda la quincena. Yo le pregunté a mi jefe que si fue un error o si era algo, un gesto que él quiso tener. Yo tenía un y yo te quise pagar la quincena completa. Yo, bueno, gracias. ¿Qué más podía decir? Bueno, gracias. No podía decir más nada. Pero claro, no sé, obviamente eso no llegó a oídos de más nadie. Mi jefe quiso tener ese gesto conmigo de pagarme mi quincena completa. Pero por lo menos digamos que si hubiese llegado a oídos de un compañero. Y quizás puede pensar el compañero. Ah, pero mira, ve. El jefe viene este nuevo, no trabaja la quincena completa y le paga la quincena completa. Mira tú eso. Y es nuevo. Oye, a mí nunca me ha pagado más de la quincena. Siempre la quincena tritico. Ahí eso es lo que me cae. Pero, ¿qué le puede responder jefe? Si yo lo quise hacer así. Yo lo quise hacer así. Es mi empresa. Es la misma respuesta que da este hombre, dueño de la viña. Pero quiero. Dice, pero quiero. Él dice, pero yo quiero. O sea, el punto aquí es que yo quiero. O sea, no tiene nada que ver contigo, no con tu trabajo. El punto es que yo quiero. Es claro, para mi compañero pudo haber parecido algo injusto, pero para mí, pues algo bueno. Y esa misma respuesta que da digamos, el jefe de la viña le pudo haber dado a mi jefe, a mi compañero en su momento. Pero como digo, eso nunca llegó a oídos de él, porque pues obviamente no era lo más sabio. Mi jefe nada más me lo dio a mí, eso quedó entre nosotros dos. Pero fíjense, ahí dice, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Oye, si esto es mío, es mi plata, es mi dinero, no me es lícito hacer lo que yo quiero con mi dinero. O es que tú tienes envidia porque yo soy bueno, porque bueno sí es cierto, claro, pues el jefe sí es bueno, porque pues habiendo él merecido esto, pues le da más. Entonces fíjense, más o menos algo así. El hombre de familia les recordó que él había sido completamente justo con ellos. Él no hizo ningún agravio y no había quebrado ninguna promesa. Porque, ojo, vamos a suponer que estos primeros trabajadores que trabajaron todo el día le dicen al jefe, bueno, jefe, pero tú nos vas a pagar a nosotros un denario, ¿cierto? Pero si llegas a contratar a otro después, nos tienes que pagar más a nosotros. Si el jefe dice, ah, bueno, está bien, perfecto, claro, pues ahí sí ya otra cosa fuese, pero no. El acuerdo fue un denario y ya, pare de contar. Solamente eso. El hombre no hizo nada para explicar por qué lo hizo, sino que simplemente dijo, quiero. Las razones por la generosidad del hombre de familia estaban completamente en el hombre y no en aquellos que recibieron. O sea, ¿qué le dio a entender este jefe de la viña a estos hombres? Hey, yo les di a ellos un denario no porque ellos trabajaron mejor o no porque ustedes lo hicieron mal o por algo por el estilo. No tiene nada que ver con ustedes. Cada uno trabajó bien en donde yo lo coloqué, pero fue algo que yo quise hacer. O sea, es algo mío.
O sea, está ligado a mí, solamente a mí, no está ligado a ustedes o a lo que ustedes hagan o hayan dejado de hacer, está ligado a mí. Y es que yo quise a ese hombre darle lo mismo que a ustedes, aunque él trabajó menos. Yo quise darle lo mismo que a ustedes. ¿Ustedes sí se dan cuenta? Es eso. O sea, no tiene nada que ver con el obrero. Tiene que ver con el hombre, con el dueño de la viña, que quiso hacerlo. Que quizás ellos pensaron, ah, no, pero es que seguramente fue porque hicimos algo malo. Bueno, fue seguramente porque ellos lo hicieron mejor. Pero claro, como estaban más descansados, ¿cómo no lo van a hacer mejor? Pero no tenía que ver con ellos. Tenía que ver era con el hombre mismo, con el dueño de la viña que quiso hacerlo así. El hombre los reprendió por su envidia y resentimiento del hombre hacia los otros. También declaró fuertemente su derecho de hacer lo que él quisiera con lo que era qué, con lo que era suyo. En el verso 15 se usa la palabra envidia, ¿cierto? Ahí vemos, o tienes tu envidia. ¿Qué pasa? El término hebreo para envidia es ojo malo. Es ojo malo. Vamos a ver la versión hebrea. Fíjense que acá en el verso 15, ¿cómo lo dice? No puedo hacer según mi deseo. Hay maldad en tus ojos cuando soy bondadoso. ¿Se dan cuenta? El término ojo malo en hebreo no tiene que ver con que tú tengas tu ojo malo, o con que no puedas ver, con que tengas problemas de vista, ¿cierto? El término ojo malo tiene que ver con la envidia en hebreo. Cuando le dice a una persona, hey, tú tienes el ojo malo, o hay maldad en tus ojos, se refiere a qué? A eso, a que en tu corazón hay envidia, a que en tu corazón hay envidia. Y en las traducciones hebreas no se pone la palabra envidia, se pone ojo malo. Creo que claro, en la Reina Valera, que es la que estamos leyendo aquí, es la que estamos llevando como que el seguimiento, se usa la palabra envidia, ¿cierto? Pero fue para ellos quererle dar como una traducción al término ojo malo. Entonces, claro, como no hay, como, o sea, pues no se podía traducir literalmente ojo malo, porque pues quizás muchos no lo iban a entender. Colocaron lo que significaba ojo malo, que era, que tiene que ver con la envidia como tal. Pero realmente el término ahí, el original, por decirlo así, no es como tal envidia, es ojo malo, aniftov. Y si dice un ojo malvado, era un hebraísmo, o sea, era un hebraísmo, o sea, era una frase que no podía ser traducida literalmente. Tenía un significado dentro del hebreo, de la mentalidad hebrea. Por eso se consideraba un hebraísmo, lo que para nosotros hoy puede ser un modismo, que denotaba que a una persona que envidiosa y codiciosa. Un hombre que se lamentaba de la prosperidad de su prójimo y que amaba su propio dinero y no haría nada que tuviera que ver con la caridad. Eso tiene que ver con los humanos. Es como nosotros hoy en la costa cuando decimos, hey, tú si eres duro. O sea, ese término duro, que tú eres duro, no da a entender de que la persona en sí está dura, ¿cierto? O sea, que su carne, su piel está dura, no. Tiene que ver con que es tacaño, ¿cierto? Con que no le gusta dar. Eso es un modismo que nosotros tenemos aquí en la costa. Es lo mismo. Eso es un hebraísmo cuando se habla de un ojo malo. Hey, tú tienes un ojo malo. Tú si eres de ojo malvado. Hey, tú si eres envidioso, no te gusta dar, solo piensas en tu propio dinero, solo piensas en ti, no piensas en el necesitado, no piensas en dar al necesitado. Eso es un ojo malo en hebreo. Y eso es un hebraísmo que se debe entender así. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante tener presente que al hacer estos estudios hay que tener cierto conocimiento del hebreo y de la mentalidad del hebreo, ¿cierto? De cómo ellos veían algunas cosas y que muchas cosas no se pueden traducir literalmente, sino que son hebraísmos, ¿cierto? Modismos que se debe entender la frase para poder darle un buen significado. El ojo malvado era un ojo celoso y envidioso. El hombre preguntó si tenía celos porque el hombre era generoso con otros.
El ojo malvado era un hebraísmo para referirse a la envidia. Esto lo vemos en Deuteronomio 15:9 y en 1 Samuel 18:9 también. Fíjense lo que dice Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano. O sea, cuando te está diciendo ahí que mires con malos ojos a tu hermano, él está dando a entender que mires con envidia a tu hermano, menesteroso para no darle. O sea, que lo mires en poco, que lo tengas en poco, a ese hermano que necesita. No lo mires con ojos malos, no lo mires como algo en poco. Ayúdale, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Pero aquí se refiere a un hermano de la congregación, de la misma que Gilad. Hombre, si tú ves a un hermano tuyo con necesidad y tú lo tienes como algo en poco para ti, y aún el Señor te provee para tú suplir esa necesidad de tu hermano, para tú ayudarle a tu hermano, este, eso te puede contar como pecado delante del Padre. Y ojo, se te puede contar como pecado porque al final solamente el Señor sabe si se te cuenta como pecado o no. O sea, que pues por lo menos digamos, no es que hermano, realmente no tengo para ayudarle. Cosa diferente es porque solamente el Señor sabe si realmente tú tenías para ayudarle o no tenías para ayudarle. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, son casos de casos también. Y que dice primera de Samuel 18:9. Y desde que y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese término de que no miró con buenos ojos se refiere a que miró con envidia a David. Claro, porque el mirar con malos ojos tiene que ver con eso, con la envidia, el resentimiento, tiene que ver con todas esas cosas. Y nuestro Salvador termina diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero más pocos escogidos. Esta parábola de nuestro Salvador fue para enseñarle a sus discípulos lo dicho en el verso 16. Pero ¿qué significa lo dicho por Yeshua en estos versos? Debemos tener en cuenta que en ese momento el maestro de la palabra de Dios y sus discípulos se creían más santos que los publicanos, que las viudas, ¿cierto? Etcétera. Entonces creían merecer la salvación, creían recibir todas las bendiciones de parte de Dios y miraban a los demás por encima del hombro. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el siguiente pasaje. Lucas 18 del 9 al 14 que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a muchos de ellos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a quién, a los otros. Dijo también esta parábola. Ojo, aquí otra parábola, solo que en Lucas. Los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. Había un hombre fariseo y un hombre publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, aquí vemos esta gran diferencia y este gran ejemplo. Este hombre fariseo, sí, cumplía la Torá a cabalidad, podemos decirlo, o sea, en el sentido de que todos los mandamientos los guardaba, dice, Señor, no he robado, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano, doy mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana. Señor, yo hago todo eso. Y gracias te doy porque no soy como este publicano, pecador, que no hace nada. Mientras este hombre fariseo estaba exaltando sus cualidades o lo que hacía, mientras este hombre hacía eso, que hacía esta persona publicana, Señor, perdóname porque no soy digno de ti, no soy propicio, Señor, perdona a este pecador. Este hombre se humilló. ¿Y qué dice el Señor? Que el publicano salió a su casa justificado antes que el fariseo. Claro, porque no se trata de quien haga más, no se trata de quien se enaltece más, se trata de quien se humilla más delante del Señor. Amén. Yeshua no quiere que sus discípulos sigan ese mal ejemplo de los fariseos. Él quiere discípulos humildes que sepan
que todo lo que tienen de parte de Dios es un regalo y que por lo tanto deben ser agradecidos. O sea, Él no quiere que sus discípulos tomen ese ejemplo de los fariseos, de la altivez, de la prepotencia, del creerse más que otros, ¿no? Quiere discípulos humildes. Esto es muy importante, mis amados. Esto no se trata de que yo conozco más, yo obedezco más. Esto no se trata de que yo hago esto, yo hago lo otro. No se trata de eso. Se trata de con humildad, ¿cierto? Ir agradando al Padre en lo que Él nos pide, pero sin tener corazones altivos, vanagloriosos del conocimiento, sino corazones humildes, sencillos. Eso es lo que el Padre quiere, más allá de todo. Los discípulos deben esperar ser recompensados, pero no deberían sorprenderse si, cuando las recompensas son distribuidas, Dios recompensará a otros de maneras inesperadas. Esta es la esencia de la gracia de Dios cuando Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad y placer, y no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece, no necesariamente. Pero ojo, aquí entra algo muy importante. Muchos confunden ese regalo de Dios que se sabe que es inmerecido con el hecho de guardar los mandamientos. Pero llega lo interesante y es que nuestro Salvador no lo confunde. Porque en el capítulo anterior mira lo que nos dice Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué debes hacer? Guardar los mandamientos. La gran pregunta es, ¿Yeshua le dijo mentira a este hombre? Le dijo que si quería entrar en la vida eterna, que debe guardar los mandamientos. No le dijo mentira porque él no va a mentir, ¿cierto? Él no le dijo mentira. Él no le dijo, ah, no, es que ya no se trata de lo que tú hagas, amigo. Ahora se trata de la gracia del Señor, de que el Señor te perdona, de que Él no mira tus pecados. Ahora ya no se trata de eso. Ya no me preguntes por los mandamientos, no me preguntes de que si obedeces esto, obedeces lo otro. Más bien, dale gracias a Dios por ese favor inmerecido. Yeshua no le respondió así. Yeshua le dijo, ¿quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y después te dice acá, en otras palabras, no se trata de ti, no se trata de lo que tú hagas, se trata del Señor y de quien Él tiene misericordia. Si para Yeshua la gracia de Dios me exime de guardar los mandamientos, o sea, si para Yeshua decir es que ahora estoy en la gracia, y ahora porque ya estoy en la gracia, pues eso me exime de guardar los mandamientos, entonces no le dijera a este hombre que debe guardar los mandamientos. Además, fíjense, nosotros hablamos de gracia, pero la gracia está desde Génesis. Y el Señor halló gracia en Noé. Eso es gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. ¿Y por qué dice la palabra que el Señor halló gracia en Noé? Pues claro, porque pues Noé no merecía eso del Señor, pero el Señor halló gracia en él, ¿cierto? Halló gracia en él. Entonces nos damos cuenta que el obedecer los mandamientos no es sinónimo de menospreciar la gracia de Dios, sino que más bien es sinónimo de sumisión al Señor y de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Por eso ya Yeshua había dicho, que había dicho Yeshua en Mateo 5, el 17 al 20. No penséis, no pienses, hermano, no pienses tal cosa. No pienses que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mi hermano, si tú quieres ser pequeño en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debes hacer tú? Quebrantar los mandamientos. Y enseña a otros a quebrantar los mandamientos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado como grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, no, o sea, si tu obediencia a la palabra no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu obediencia a los mandamientos no fuese mayor
ese celo que tuvieron los escribas y fariseos, pues no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces, si se dan cuenta, Yeshua nunca eximió la gracia de obedecer los mandamientos. Por eso es que Santiago dice en su carta de que la fe sin obras es muerta. Y no ves cómo Abraham, su fe, su confianza en el Señor actuó juntamente con sus obras. Porque la fe, cierto, la confianza en el Señor, si no se demuestra a través de la obediencia, pues es muerta. Es una fe muerta porque no tiene vida. Porque cuando algo tiene vida, es algo que se mueve, que se muestra. Y eso es la fe. La fe se muestra a través de mi obediencia. Entonces, ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que sí, hemos aprendido de que no se trata de nosotros, de que no se trata de lo que hagamos, se trata del Señor. Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él se compadece de quien Él quiera compadecerse. Por eso, mi amado hermano, debemos tener presente algo, de que sí está bien, debemos obedecer los mandamientos, pero no obedezcamos los mandamientos para que el Señor nos mire con mejores ojos o para recibir el favor del Señor. No, obedezcamos los mandamientos en agradecimiento a Él, a lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Que si nos da o no nos da, gloria al Señor, porque es que mi obediencia, mi sumisión a Él no depende de ninguna circunstancia ni de nada que Él me dé, sino de lo que ya Él hizo por mí en la cruz para salvarme. El obedecer los mandamientos no tiene que ver con que es que ahora yo obedezco porque es que la salvación me la gano yo por lo que yo hago, no. Porque fíjense lo que le dijo el Señor a este hombre. Hey, ¿quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero ten en cuenta que no se trata de ti. Ten en cuenta que no es para que tú te vanaglories, sino para que le des la gloria a aquel que la merece. Aquel que te salvó de Egipto. Aquel que te salvó de tu pecado. Para que ahora empezases a obedecer. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y están los mandamientos para obedecerlos, para que nos vaya bien en esta vida, para que vivamos una vida agradable al Señor, pero sobre todo, corazón humillado. Sobre todo, un corazón humilde. Sobre todo, un corazón que entiende que lo que tiene y hace es gracias al Señor. Y no se trata de Él, no se trata de lo que Él haga. Y eso es lo más importante al final. Porque los fariseos de guardar los mandamientos lo hacían. El punto era cómo lo estaban guardando, cómo estaba su corazón al guardar los mandamientos. Si era para creerse mejor que otros o para creerse más santo que otros, porque si lo hacían por eso, pues de nada les servía guardarlos, porque su corazón no estaba bien delante del Señor. Pero qué bonito decir, oye, yo guardo los mandamientos porque entiendo que son los mandamientos, porque entiendo que son del Señor, que es palabra del Señor y que es para siempre. Pero lo guardo con un corazón humilde, lo guardo sin menospreciar al hermano, sin mirar en poco al hermano, sin juzgar a aquel hermano. No, yo que lo hago con amor, ¿cierto? Y con humildad para el Señor. Porque para el Señor es que guardamos los mandamientos. Es para Él que los guardamos. Amén. Yeshua anuncia su muerte de nuevo. Lo vemos en los versículos del 17 al 19, que son ya los últimos que vamos a ver. Y dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y la condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. En el libro de Lucas y Marcos también se hace mención de este mismo pasaje. Veamos lo que dicen en los otros evangelios. En Marcos, como lo dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los quién, a los gentiles, que harán los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Tomando Jesús a los 12 les dijo,
He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, todo lo que va a suceder en Jerusalén ya estaba escrito por los profetas. Pues será entregado a quién? A los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que lo hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que les decía. O sea, Joshua aquí les está hablando y Lucas dice que no les entendían. No te entendemos lo que quieres decir. Porque es que nosotros te estamos esperando para que tú vayas y derribes a Roma. Para que tú vayas y armes la guerra contra Roma. Pero ahora me estás diciendo que vas a morir en manos de Roma. Entonces no te entiendo. No te entiendo. Fíjense la gran problemática que tiene. Pero era el Señor quien mantenía a los discípulos definitivamente. Porque, digamos, fuese uno en su humanidad. No, ya yo me voy. Este no es el Mesías. Este no me viene a salvar de Roma. Este va a morir. No es que dice que va a morir. Pero era el Señor. O sea, es que el Señor, por eso que yo, que si el Señor nos escoge, mis amados hermanos, Él nos sostiene. Él mismo nos sostiene. El hecho de ir a Jerusalén no era ninguna sorpresa, porque tanto los discípulos como Yeshua sabían que se aproximaba la festividad de la Pascua, la cual se festejaba en Jerusalén. Entonces, o sea, porque por lo menos vamos a Jerusalén, sí, pero ¿vamos a qué? Pues porque se sabe que se aproxima la fiesta de la Pascua y pues la fiesta de la Pascua pues se celebra en Jerusalén, ¿cierto? Pero es que cuando les dice que no solamente va para celebrar la Pascua, sino que pues va, en este caso, a ser muerto, a ser sacrificado, que al tercer día va a resucitar, era donde a los discípulos, como dice uno, se les formaba ese problema que tenían. Los discípulos esperaban ir con Yeshua a celebrar la Pascua en Jerusalén, pero lo que no esperaban y no entendían, como lo dice el libro de Lucas, era que fuese Yeshua ese Cordero Pascual anunciado por los profetas para perdón de los pecados del pueblo que es gobernado por Dios. O sea, ellos no entendían que era Yeshua el Cordero Pascual. Ellos no lo entendían. Pero el Señor en su momento le iba a permitir entender. Pues es que mi hermano, que el entender las cosas de la palabra del Señor no se trata de uno, se trata del Señor. Fíjense que Yeshua no les insistió, insistió, insistió hasta que entendieran, no. Yeshua los fue llevando poquito a poco porque Yeshua sabía que iba a llegar el momento donde ellos iban a entender. Pero no, y nosotros queremos como que meterle todo a la gente a la fuerza, que así como para que entiendan todo enseguida. Pero es que no es así, mis hermanos. Recuerda cómo eras tú. ¿Será que tú entendiste todo así enseguida, la primera? No, fue un proceso del Señor. Y el Señor en tu tiempo te permitió entender muchas cosas. Pero al comienzo no era así, al comienzo te costó. Pero el Señor te llevaba en ese proceso. Si así fuimos nosotros, ¿cómo podemos pretender nosotros que los demás sí entiendan enseguida? Es que se nos olvida cómo éramos, ¿cierto? Se nos olvida cómo éramos. Que, mano, ya te lo expliqué mil veces y nada, pero, hermano, ¿y cuántas veces te lo tuvieron que explicar a ti? Entonces, es eso, hay que tenerlo muy presente. Al parecer, los discípulos realmente no escucharon cuando Jesús dijo estas cosas. Su expectativa estaba tan enfocada en que Jesús establecería un reino político inmediato. Y estas palabras de Jesús eran tan contrarias a esa anticipación. Estas palabras simplemente pasaron por alto, pero Lucas dijo, no entendieron ninguna de estas cosas. Eso es, seguramente no creían que ninguna de ellas, el dicho, estaba escondido en ellos. O sea, ellos no creían que eso habría de pasar. Ellos no lo creían. Y fíjense que los pasajes son claros cuando dice que Jesús sería entregado a los gentiles para ser crucificado. Así es de que la culpabilidad de que los judíos mataron a Cristo, pues no. En realidad no, en realidad fue entregado a los gentiles, que en este caso son los romanos, porque los judíos no tenían derechos. O sea, el judío no tenía derecho de matar a Jesús. Ellos no tenían ese derecho. Ese derecho se lo había quitado Roma. No tenían autoridad para condenar a nadie. Un emperador romano llamado Coponio les quitó la autoridad a los judíos de ejercer la pena capital. Por eso se lo tuvieron que entregar a los romanos para que lo mataran. Realmente quienes mataron a estos bárbaros fueron los gentiles, o sea, fueron los romanos en ese momento. Porque ellos eran quienes tenían el poder de matarlo. Y que hay que tener en cuenta que los que dijeron maten a Yeshua, ¿cierto? Y no a Barrabás, no fueron todos los judíos, porque por lo menos Pedro era judío, ¿cierto? Y Pedro no quería que Yeshua muriera.
María era judía y María no quería que Yeshua muriera. Y muchos de los que siguieron a Jesús, ¿cierto? Todos ellos eran judíos y no querían que Yeshua muriera. Fue un grupo de los judíos que quiso que Yeshua muriera. Un grupo, pero no fueron todos. Ahora bien, quién es el que dice mátenlo? O sea, y el que da la autoridad de que se deba matar, Roma. Roma es quien tenía esa autoridad. O sea, los judíos podían decir mátenlo, 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 pero si Roma dice no, pues no, porque era Roma quien tenía el poder. Y los que dicen sí, mátenlo, era porque eran unos grupos. Eso lo vamos a ver más adelante. En otras dos ocasiones ya se les había advertido, ya el Señor les había dicho en otras ocasiones en Mateo de que él iba a hacer, de lo que iba a pasar en Jerusalén. Pero en esta instancia menciona la forma en que morirá, crucificado por los gentiles. También les anunció que iba a resucitar al tercer día, pero los discípulos se quedaron callados. Y eso fue porque no entendían lo que les decía, o tal vez porque no querían ser reprendidos como lo había sido Pedro en la primera ocasión. Es muy importante tener presente de aquí en adelante que cuando nuestro Salvador va a Jerusalén es porque se aproxima lo que será la fiesta de la Pascua. Hay que tener claro lo que significa la fiesta de la Pascua y lo que se hace en la fiesta de la Pascua es importante para entender todo lo que nuestro Salvador ha de hacer y todo lo que cada pasaje nos muestra de aquí en adelante. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues hay que tener en cuenta que Yeshua, cuando Yeshua va a Jerusalén, es porque se va a celebrar la fiesta de la Pascua. Y eso muchas veces se pierde. Y pues se pierde, y cuando se pierde, pues lo que hace es que trae confusión en algunos pasajes. Pero el entender la fiesta de la Pascua nos va a ayudar bastante. Y van a ver ustedes que sí. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, hasta aquí fue como tal el verso 10, Mateo, ¿cierto? Capítulo 20, verso del 1 al 19. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y que así como también pues lo fue para mí. La verdad es que me siento muy gozoso por eso. Ya saben, cualquier duda, cualquier, digamos en este caso, cosa que no haya quedado clara, por favor pregúntenlo. Yo voy a estar siempre ahí atento a cualquier pregunta que se haga, a cualquier pregunta que se haga. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y les pido que por favor me acompañen a colocar ya, pues, en manos del Señor lo que será ya esta semana. Ya inició como tal y a despedir este espacio. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Gracias te doy, mi Rey, por este momento. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre Santo, de haber podido estar aquí y compartir tu palabra. Señor, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a cada día a crecer, Señor, a entender que no se trata de nosotros, sino de ti. Pero que, Padre, cada día queremos serte más obedientes, vivir cada día más para ti, Señor. No pretendiendo, Señor, mi Rey, que ya por esto, Señor, pues lo merecemos todo, sino porque entendemos lo que tú hiciste por nosotros, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros y que más allá de eso también entendemos que fuimos creados para servirte, para obedecerte, porque el fin de todo discurso es este, Señor, temer a ti y guardar tus mandamientos, porque eso es nuestro todo, ese es el todo del hombre. Gracias por este momento, gracias por todo, Padre, gracias por cada hermano que se pudo conectar, aún por aquel que no pudo. Bendice a la congregación, ayúdanos como congregación a crecer y a cada día a darte la gloria. Manos está mi vida. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por todo, mi Rey. Gracias te doy por este momento. En el nombre amado de Yeshua te doy gracias. Gracias por todo, Rey. Gracias por todo, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y bendito sea tu nombre por siempre. Gracias te doy por todo, Padre. En el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde, que tengan una excelente semana y que todo lo que hagan lo hagan para gloria del Señor. Bendiciones a todos.